salud a toda costa en veranito. Vamos a adentrarnos en la consulta del podólogo y nos vamos a hacer un recorrido por las principales causas, motivos de consulta al podólogo. Que muchas veces lo dejamos casi así de ladito, como diciendo, el pie no tiene importancia. Y el pie es el que soporta toda la marcha de la persona. Y si la marcha no funciona bien, el resto tampoco, ¿verdad, Alejandro? ¿Qué tal? Verdad. Bienvenido, Alejandro. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Alejandro Castillo, que nos visita desde Clínica Rincón. Estás con los futbolistas ahora, ¿no? Me imagino, estarás a tope. Están de pretemporada, pero Sí. bueno, todavía supongo que estarán arrancando hasta que no tengan alguna lesión o haya alguna cosilla Claro, ahí que... todavía no. ¿Pero has visto ya a los futbolistas nuevos o qué? Han llegado algunos nuevos, Sí, han ¿verdad? llegado algunos nuevos y que prometen, la verdad. Los ¿Sí? que ¿Te han llegan, gustado? para mí me gustan. Oye, ¿y cómo vienen de forma? Porque ahora en el verano se han dejado Pues tienen un que poquito- venir bien, supongo, vienen de entrenar, vaya, de competir durante toda la temporada y Vienen bien, ¿no? supongo Esa que gente vendrán. tiene un Eso no nivel, paran, eso claro, tienen poco tiempo de claro. vacaciones. Pero fíjate, para ellos es fundamental el pie, ¿no? Claro, Imagínate, ¿no? una bota en un pie, muy cerrado. Oye, y antes de adentrarnos, curiosidades, ¿no? Esas botas nuevas que hay como si fuesen Que envuelve. una tela, ¿no? Es Sí, una la- tela que la que envuelve el envuelve- tobillo, ¿eso es nuevo? ¿Eso funciona? Lo único que da es una sensación más De seguridad. seguridad, como de ir más acoplar el pie. Ah, Entonces eso lo buscan mucho los futbolistas, el que vaya a la bota que parezca que no llevan nada, que Ajá. noten mucho el tacto del Como balón. un calcetín. Claro, es como siempre es un poquito más pequeña de normal la mayoría de las veces y que noten mucho el tacto del balón cuando golpean y eso, que no se mueva nada, eso lo buscan mucho. Está bien, curioso. Bueno, y es que ya sabéis que en Clínica Rincón están en el campo de la Rosaleda y por tanto ahí tienen contacto permanente con los futbolistas, los nuevos que han llegado ahora y los que se han ido, que los vais a echar de menos. Bien. Poquito. Vamos con la podología. Una consulta de podología no solamente es lo que la gente imagina en muchos casos, que si los callos, que si el juanete, que si tal. Hay una cantidad enorme de trabajo, ingente a veces, de distintas patologías, ¿verdad? De mucha problemática diferente. Hay una variedad de tratamientos y una variedad de terapias hoy en día en el mundo de la podología bárbara, que en la mayoría de los casos no se utilizan porque necesitan de una formación específica, de diversa formación que, claro, no todo el mundo no la tiene, entonces hay que buscar un poquito la especificación ahí en ese punto. En cada uno de los puntos de la Claro. podología, que es muy amplia. Cada área. Nosotros lo que vamos a hacer en el día de hoy, una experiencia nueva, en vez de centrarnos exclusivamente en una patología concreta o en un problema de salud concreto, vamos a variar todo lo que os puede aparecer, ¿no? En una consulta. Imagínate que estás sentado allí esperando y aparece lo primero. Vamos a ir con esta primera apreciación, que más que una lesión es, me imagino, un estudio, la Sí. baropodometría. O sea, Baropodometría. hablamos de presiones. Presión, ¿no? Son presiones, Presiones. efectivamente. Es una plataforma que lo que nos indica son las presiones Mira, ahí lo tenemos. que se ubican en el pie. En cada fase Tú de mira la a mí, marcha. a mí. Ahora después nos vamos con En él. cada fase de la marcha, las presiones se van repartiendo por diferentes zonas del pie, entonces esta plataforma lo que nos da es una imagen muy visual también de cara al paciente. De cuál es la parte del pie que apoya, ¿no? Sí, normalmente suele haber mucha asociación con la zona de dolor. Entonces siempre cuando nos marca una zona con más apoyo en esa zona, pues siempre suele haber más dolor ahí. Entonces ya lo que se busca es un tratamiento enfocado a, sabiendo que ahí hay una hiperpresión, pues quitarla o disminuirla. ¿Y eso se hace con qué? Pues hay tratamientos de todo tipo, el más utilizado en este caso serían las plantillas, Las plantillas. los soportes plantares. Sí. Las plantillas tienen que ser siempre, me imagino, unitarias, hechas especialmente para cada persona, Sí. ¿no? Porque se venden plantillas que son generalistas, Las pero plantillas hay plantillas prefabricadas, que se suelen llamar, Eso es. que se fabrican en gran cantidad y para todo un número determinado de plantillas, de un número determinado de pies, a todo el mundo. Entonces todo el mundo no tiene el mismo pie, aunque tenga el mismo número, no tiene el mismo pie, no tiene la misma altura de arco, nivel metatarsal, nivel de talón. Entonces siempre la plantilla debería de ser personalizada, ¿vale? Tratada sobre un molde que se realiza o con un especial escáner. de cada pie, me imagino. Un escáner o un molde sería lo ideal para obtener esa imagen del pie personalizada y poder fabricar después una plantilla. Entonces, cuando tengo un dolor en la planta del pie, ya sea en el calcáneo, en el talón, o ya sea en la parte delantera, en el apoyo del dedo gordo, en cualquier sitio de esto, lo primero que habría que hacer es un estudio de esta barometría. Esto nos daría una idea. Una idea. No es un estudio único, que con esto simplemente ya podríamos saber
a ciencia cierta lo que tiene, pero es una aportación más. Se complementa con otros estudios y la verdad que da mucha información. Y es muy fácil explicárselo también al paciente para que lo entienda. Vamos a explicarlo, si te parece, Alejandro. Ponemos la silla aquí un poquito para acá, para que no vea se bien. nos... Y ahora, ¿qué es lo que se ve ahí? ¿Y qué son los colorines? Mira, aquí estamos viendo, vemos como que se desplaza porque esta toma es una toma en dinámica. ¿Vale? Vamos O viendo sea, es diferentes- pisando, Claro, la pisada durante completa, ¿no? una pisada sobre la plataforma, entonces empieza apoyando por el talón, después va recorrido un poco externo, la zona del medio pie, pasa ya a la zona metatarsal, que es la zona de delante del pie, Sí. y este sería el dedo gordo. Sí. ¿Vale? Entonces la línea la va marcando la zona de presiones que vamos viendo por esta zona, y sale por el dedo gordo. Ajá. Normalmente el apoyo se suele hacer por la zona más externa del pie, el recorrido se hace por parte también externa y luego en este punto ya empiezan a variar la fuerza, ¿ves?, hacia la zona interna, ¿vale? Que sería el primer metatarsiano, el del juanete, que es el más grande, el que apoya más carga, y luego la salida por el primer dedo, que sería el dedo gordo. ¿Y qué quiere decir los colores, Alejandro? Los colores querría decir, estos colores más naranjados serían un apoyo mayor, por ejemplo, que los verdes, ¿vale? Sí. Y la zona esta en la que vemos un Azul. color que se va a poner un poquito más rojo, Sí. aquí, esta zona sería la zona donde hay más presión, ¿vale? Esta sería la zona del quinto metatarsiano. Probablemente aquí pues, podría asociarse a dolores en esta zona o callosidades también aquí. O sea, cuanto Gente que más tiene- rojo se ve, más presión, más posibilidades de dolor. Claro, aquí habría, por ejemplo, fácilmente un callo en esta zona. Lo primero que suele salir siempre es un callo, ya después empieza a aumentar el dolor y ya va afectando un poco más interno. Ujú. O sea, este es el primer dato que tenéis, ¿no? El Esto, primer dato. esto se hace siempre. Cuando vamos a realizar un estudio por un problema de este tipo, siempre Bien, se hace. eso es lo primero, los colores. Tienes primer dato, dónde hay más presión y para eso se hace este tema. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los siguientes pasos o pruebas que tienes que hacer para localizar el dolor, digámoslo así? Luego después las pruebas, ya habría que hacer pruebas a lo mejor radiográficas, o radiológicas o ecográficas. Serían pruebas de, sobre todo ecográficas, al ser muy rápidas y prácticamente en el momento ya podemos saber si está afectado tendón, ligamento, cápsula y ese tipo de cosas. Y si hay alguna afectación ya a nivel óseo también. Bien, por pero radiografía. estos son pruebas indoloras. Sí, esto no duele absolutamente, Absolutamente nada. nada. Bien. Bueno, pues tenemos lo primero que hacemos, esa prueba. Ahora nos vamos a ir a una complicación, porque siempre que hay cirugía hay complicación, ¿no? La cirugía de hallux valgus. ¿Qué significa eso? La cirugía de hallux valgus es la ¿Qué es cirugía... un hallux valgus? Es un juanete, el juanete. O sea, se llama, vaya nombrecito que tiene Juanete. El Juanete es mucho más fácil. El nombre científico es hallux valgus y juanete es por lo que se le conoce realmente. Ya a la hora de hablar con un paciente pues siempre hablamos de juanete, no hablamos de, Claro. de otro tipo. Y la cirugía no es más que la corrección, pero no solo estética, sino también biomecánica de ese juanete que se produce por una alteración a la hora de andar. ¿El Juanete suele doler? El juanete suele doler. De hecho, cuando duele es cuando ya se valora el operarlo o primero, previamente, antes de operar un juanete, siempre hay que poner tratamientos previos, como son plantillas, infiltraciones y cosas menos invasivas. Esto es una cirugía realmente importante. Estamos viendo que se abre y que se busca... ¿El Juanete en realidad es un crecimiento o una mala colocación del hueso? Es una alteración de la articulación. La articulación... ¿Pero el hueso crece o no? También se produce una excrescencia ósea, un exhausto, sí, un pico de hueso que sale, Sí. que es lo que hace todavía que se vea más antiestético, ¿no? El bulto este que vemos en el juanete, pues es sobre todo hueso. Lo que pasa es que el problema está originado por una alteración a la hora de andar. Un originario es ahí. Entonces, cuando corrige simplemente lo que es la estética, la postura que tiene ese juanete, Sí. lo coloca recto, ¿no? Puedes decirlo así, para que se parezca que lo has arreglado. Normalmente, si solamente cuidas eso y no cuidas lo que tendrías que cuidar, que es el pie funcionara otra vez de forma normal, Sí. suele dar complicaciones. Después, dolores en otra zona, no queda bien, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando se llega a este tipo de intervención que estamos viendo ahí, es porque ya no hay otra solución. Es una cosa mecánica que se ha producido con el paso del tiempo, una cronicidad, y no hay vuelta atrás, ¿no? Sí, No esto hay- ya sería la última opción, siempre. Siempre es cirugía la última. es la última. ¿Qué tiempo de recuperación suele haber cuando hay una intervención de Juanete? Normalmente suele estar un tiempo relativamente corto comparado con otra paseo un pie, es bastante corto. Un mes tiene que estar paradito y haciendo siempre lo que te va a dictaminar el cirujano. Si lo hace, si cumple todas las pautas que te va diciendo, el dolor es mínimo, muy controlable con analgésico, con antiinflamatorio
y la recuperación es espectacular. Y perfecta, ¿no? Sí. Para no llegar a esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer, Alejandro? Prevenir, en este caso ¿Y sería. cómo se hace un juanete? Y la prevención siempre es sabiendo un poco aparte de ver el juanete y la carga genética, ¿no? De familiares, de madres, influye abuelos, eso. también influye. Tendría que ver la formación por ese tema que hemos dicho, la forma de andar, la forma de pisar, ese calzado estrecho que normalmente en mujeres es muy frecuente. Sí. Entonces siempre adaptar el pie, no del que se debería adaptar al zapato, sino el zapato, adaptarlo al pie. Ya. Y lo que ocurre muchas veces, puede ocurrir que una vez que soluciona el tema del juanete y eliminas esa mala colocación de la articulación y ese crecimiento óseo extra que se produce, ¿puede volver a repetirse? Si se hace debidamente y se corrige y después del tratamiento quirúrgico se colocan las plantillas adecuadas para que ese pie vuelva a funcionar de forma normal, Sí. no tiene por qué volver a originarse. Pero si repites la misma perversidad en la hora de elegir los zapatos y te coloca otra vez, ¿se puede repetir? Es como si no hubiera hecho nada. Volvería otra vez por el mismo mecanismo que se ha originado al principio, volvería otra vez a producirse. Uh-huh. Está claro. No es conveniente, por tanto, si ya está iniciándose un juanete, seguir con los mismos zapatos. Es que el tema está ahí, el cambiar el zapato. ¿Se puede corregir cuando ya se ha iniciado el juanete? Si cambias los zapatos y pones plantillas, ¿se puede corregir antes de cirugía, de lo que hemos visto? Corregir no, pero es de verdad que puede frenarlo un poco, la evolución. Puede hacer que vaya un poquito más lento, creciendo y que no llegue a tanto, pero tanto como corregir a base de plantilla es prácticamente imposible. Ya, es muy difícil. Bien, bueno, pues tema del juanete. La prevención, como siempre, la prevención. Si veis que estáis bien, el pie, que se os está torciendo un poquito el dedo gordo, que va para adentro, rápidamente al podólogo para que al menos frene ese proceso. Efectivamente. Correcto. Bien, vamos con el pie diabético. Muy importante el pie diabético. El pie diabético hoy en día es uno de los grandes problemas en el diabético. Ahí tenemos problemas de un pie diabético. A ver, ¿qué es lo que sucede en el pie diabético que tiene tantísimos problemas de lesiones muy serias, de necrosis, o sea, que se va pudriendo incluso el dedo, como vemos ahí? ¿Qué pasa ahí? El pie diabético, las afecciones que suele tener son de falta de sensibilidad. Es decir, tienes heridas, no te das cuenta, cualquier zapato tienes una piedra o un chinito y no te das cuenta. ¿Qué pasa? Se produce una herida y no te das cuenta. Es como si pusieras la mano en una hornilla y el calor no lo notaras. Te estás quemando, pero no lo Claro, te estás quemando, pero no lo estás notando. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque no lo estés notando, no te duela, el pie se está sufriendo y se está carbonizando, ¿no? En este caso. Entonces, una de las cosas sería esa, la falta de sensibilidad. Después también habría peor aporte sanguíneo, lo que es la sangre. Que ahí está la clave del deterioro y de la necrosis. Claro, ¿no? al ser una zona tan distal del cuerpo, los pies, la zona del corazón es la que está más lejana, entonces la circulación se ve muy afectada. Y al no llegar sangre, no llega ese nutriente que son necesarios para que la piel se vaya recuperando, se regenere rápidamente y prácticamente acelera mucho los procesos de necrosis, de cicatrización, se ven afectados también. Y es un poco complejo. Bueno, estamos hablando que la propia enfermedad de la diabetes va produciendo lentamente la neuropatía, que es lo que tú decías, claro. El problema en el sistema nervioso de la sensibilidad, más una degeneración también de las pequeñas arteriolas finales, ¿no? Las arterias que no conducen bien la sangre, esas distales, ¿no? Y sí. Ahí, ¿eso es inherente a la diabetes? La diabetes, el problema lo causa cuando no está controlada. Cuando una diabetes está controlada y no va a llegar nunca a este punto. Siempre una diabetes es una enfermedad que es muy común, pero claro, tampoco es que esto sea el día a día. Pero claro, si no lo tienes controlada esa diabetes, es muy propenso a tener este tipo de problemas. Sin embargo, si está controlada, prácticamente no da ningún problema. Otra cosa, aunque esa neuropatía que hace que no tengas la sensibilidad en el pie para saber que se está produciendo una lesión, va a existir, ¿no? Si hay una descompensación, pero si el zapato está bien, si no hay roces, si no hay algo que tú no sientas que se está produciendo una lesión, per se, por la propia evolución de la enfermedad, ¿se produce esto que hemos visto anteriormente? Si no tiene por qué. Si tú tienes el control, normalmente se suele siempre
En caso de diabético, por ejemplo, el calcetín siempre se busca que sea blanco o de colores claros. Por si hay alguna herida, cualquier cosa simplemente mirando el calcetín ya lo sabes. Ves cualquier manchilla de sangre o de algo raro y ya lo puedes ver. Después en el zapato, pues siempre, antes de colocarlo y después de colocarlo, siempre examinarlo con la mano para ver si hay alguna cosilla. Siempre cuando haya ya afectaciones de sensibilidad alta, ¿no? En este caso. Siempre se hacen pruebas para ver cómo está y dependiendo de cómo esté o no, pues ya se le informa al paciente de todas estas cosas. Ada, ya cambiamos de imágenes porque esas eran fuertes. Estas eran de las más fuertes. Eran fuertes, sí, de las más fuertes. Una cosa muy frecuente en los deportistas también, la fascitis plantar. ¿Qué es la fascitis plantar? Que se le produce a mucha gente que hace carrera continua, ¿no? Que corre... Sí, la fascitis es un tejido muy especial que hay en el pie, que tiene una determinada constitución muy específica. Entonces recubre, como estamos viendo ahí en la imagen, recubre la planta por la parte... Esa es la fascia plantar. Esa es la fascia. Entonces, esa es como fascia, un recubrimiento. Sí, es un refuerzo que mantiene el arco. El arco plantar lo suele mantener en su posición estable. Entonces, cuando esta fascia sufre mucho por una carrera, contacto con el suelo, un pico de impacto muy alto, sí, se inflama. Entonces, la inflamación, el problema es que va generando una inflamación a la vez que una desinflamación y una reparación, y se va reparando como que no llega nunca a reparar. Entonces, hay veces, cuando se cronifica, se mantiene mucho tiempo, un dolor muy persistente, es porque se forman como callos, como callos ligamentosos ahí en esa zona aponeuróticos, y duele mucho. Y vaya, esto te mantiene fuera del terreno de juego mucho tiempo, como lo tengas. Incluso puede ocurrir en una persona que no sea deportista, una persona no. Hemos visto ahí que las causas hay sobrepeso, sobrepeso es muy frecuente. El mal reparto de las cargas es alguien que coloca malamente el pie a la hora de andar, supongo, ¿no? Sí, suele estar asociado también a tipos de pie o muy aplanado o muy cabo. Es decir, con mucho arco o con muy poco arco. Entonces, ese dolor normalmente se localiza en la zona del talón. El talón. Que es donde esa fascia va a insertarse. Es decir, donde al reproducirse tensión en la fascia, de donde tira es del talón. Entonces ahí es donde se produce la inflamación y donde duele más. Ya. A la palpación, al tocar, siempre ahí donde lo buscamos más. ¿Cuándo podemos sospechar que hay una fascitis plantar? Porque dolores en el pie puede haber mucho. Ahí lo vemos la fascia, ¿no? ¿Y dónde se produce el dolor? Muy bien señalizado con la flechita, perfecto. Bien, pero hay veces que tenemos dolores en el pie que son por otras causas, ¿no? ¿Cuándo se sospecha que un dolor puede ser por una fascitis, que hay una inflamación ahí en la planta del pie? Un dolor por una fascitis, un dolor, por ejemplo, matutino a la hora de levantarte al poner el pie en el suelo, sí, que no puedas dar 2 pasos seguidos, eso es muy, muy característico con la fascitis plantar. O con lesiones, en este caso, similares a la fascitis, ¿no? Pero, bueno, el tratamiento no iría muy lejos encaminado. Y luego después cuando paras cualquier momento, te sientas un rato y vuelve otra vez vuelve el dolor. Lo que es la puesta en marcha, ¿no? Llamamos de puesta en marcha de comenzar el ejercicio, cualquier práctica, pues cuando duele ahí y después ya con el tiempo va imaginando y va bajando, es cuando normalmente suele tener mucho que ver con una fascitis. Bien, las soluciones para ese dolor, que suele durar ¿cuánto tiempo? ¿Es permanente? ¿Se cronifica? ¿Es agudo? ¿Cómo es ese dolor? Normalmente un mes. Suele tardar en la media. Vaya, hay veces que tarda años y hay veces que tarda semanas. Pero un mes aproximadamente suelen corregir, incluso a veces sin tratamiento, simplemente con terapia que es directrices que se le da al paciente. Hay veces que tiene muy buena evolución. ¿Y cuáles son esas directrices comunes, ¿no? para un dolor de una fascitis plantar? Claro, aquí buscamos un poco ir por pasos, porque estaríamos desde los más sencillos a los más graves, que serían los que tendríamos ya que intervenir quirúrgicamente. Normalmente se le dice que haga mucho estiramiento, se le da diversos tipos de estiramiento para que los haga antes de levantarse de la cama, para que no le duela. Que no vaya directamente a iniciar la marcha. Sí, siempre se pone, por ejemplo, una toalla en la cama, y la toalla se le busca que antes de poner el pie en el suelo, pues con la toalla, pasándosela por debajo del pie, estire muy bien lo que es la fascia. 10 veces durante 10 repeticiones. Entonces lo hace y ya cuando pone el pie en el suelo, por lo menos en ese momento, pues no duele tanto. Pasa que es un problema, claro, cuando tienes que levantarte porque tienes bulla para lo que sea, pues... Sí, tienes que dedicar un tiempo, claro, si tienes este problema. Son 2 o 3 minutos que hay que dedicarlo a hacerlo. Después también muchos ejercicios de, por ejemplo, con botellas de agua fría, colocarlas en el suelo y
y poquito a poco masajeando la zona con frío. ¿Qué pasa? La inflamación al tener frío pues también alivia un montón. Esta imagen es maravillosa. Mientras estás viendo la tele, mientras estás leyendo cualquier cosilla, pues lo estás haciendo y da muy buen resultado. En caso de que ya estas cosas aplicándolas y viendo que se están realizando no funcionen, también hay que valorar el tema de plantilla en este caso. Y sobre todo sabiendo si el paciente necesita andar el día siguiente o puede estar una semana haciendo estos tratamientos. Si al día siguiente tiene que andar ya y no puede estar haciendo esto porque esto realmente no es un alivio en el momento, poquito a poco va quitándolo. Pues si ya al día siguiente tiene que realizar su actividad, habría que colocar probablemente una plantilla para que por lo menos en la actividad no empiece a molestarle. Me imagino, Alejandro, que esta lesión es muy frecuente. Es muy frecuente. Muy frecuente. ¿Qué medidas preventivas y para qué personas podríamos hablar que eviten? Porque hay personas que tienen más riesgo, aquellas que están corriendo, que hacen deporte, que esas tienen más riesgo que otra persona que no tenga una actividad deportiva, en fin, más o menos fuerte, ¿no? ¿Qué elementos tiene que hacer antes de iniciar su actividad física para evitar esto? En caso de deportistas, que vemos que es inevitable de reducir la actividad, hay que correr, hay que jugar baloncesto o fútbol. Los estiramientos, por ejemplo, son clave. Después, por ejemplo, la técnica que está empleando para realizar el ejercicio, a lo mejor no es la adecuada también, está sobrecargando un poco más esa zona y no debería de hacerlo. Entonces, esa técnica, como todo deporte, hay una técnica de deporte. Esa técnica a lo mejor no se está aplicando bien y está generando pues molestias. Entonces, muchas veces se incide sobre la técnica en la que está realizando el deporte y sobre todo ejercicios los primarios, lo que son estiramientos, fríos, siempre el frío en caso de que ya duela, pero los estiramientos son muy buenos. Bien, pues nosotros vamos a estirar un poquito y nos vamos a tomar una pildorita inmediatamente. Dale la pildorita informativa, Ada, hala. Estamos haciendo un recorrido por la podología y las diferentes acciones que tienen que tomar y medidas ante múltiples problemas. Hablamos del podólogo siempre como el típico juanete que también hemos visto, pero hay mucho más, mucho más. Por ejemplo, vamos a continuar una vez que hemos visto esa serie de, digamos, patologías más frecuentes, la última de ellas la fascitis plantar. Nos vamos a ir con las colas, con las imágenes de Optoguide. Colas en el lenguaje de la televisión son imágenes. Imágenes, ¿vale? El lenguaje que utilizamos nosotros. Bien, ¿qué es eso? Bueno, los Optoguide es un sistema de lo, vanguardista totalmente en el campo del... Esto es lo último en la preparación, sí, ¿no? es prácticamente lo último. Esto lo utilizan en los primeros equipos de primera división, lo utilizan en fútbol. En otros deportes también, por supuesto, en baloncesto, en atletismo, muchísimo. Entonces lo que se utiliza es un sistema que es una combinación entre análisis de la pisada, de lo que sería todo momento en una carrera, sí, con cámara a muy alta velocidad, es decir, grabación en cámara lenta. A cámara lenta de la pisada. De cada movimiento durante la carrera o durante cualquier ejercicio deportivo. ¿Y qué finalidad tiene esta grabación? Esto siempre es un estudio biomecánico en el cual podemos ver siempre apreciaciones de cara a investigar sobre el problema que hay que está generando un dolor o una falta de rendimiento o cualquier cosa de este tipo. Sí. Entonces, está claro que esto está dedicado a los deportistas de élite, sí, que tienen en la marcha, en el movimiento, su principal
base, ¿no? Del deporte, ¿no? Sí, son muchos deportes de contacto, perdón, de fuerza de impacto con el suelo. Es decir, deportes como correr, como fútbol, como baloncesto, entonces siempre hay mucha cercanía con lesiones de este tipo. Y este sistema, la verdad, es que da muchísima información sobre lo que estamos buscando. ¿Qué tipo de información da? Me imagino que hablamos antes de las presiones, eso será lo primero, de punto de impacto, ¿no? De encuentro de la pisada y desarrollo de la pisada, ¿no? Sí. Sobre todo en temas de dismetría entre una pierna y otra, es decir, una pierna más larga o una pierna que funciona diferente de otra. Hay un patrón motor diferente. Sí. Eso provoca que no lo podamos ver a simple vista, es muy difícil verlo, pero sin embargo, al realizar un test, por ejemplo, de 2 minutos corriendo sobre esta plataforma, ya va analizando información, la va recogiendo, la va agrupando y ya directamente podemos ver cómo, por ejemplo, la pierna más larga, pues el apoyo lo hace 1 centímetro, 2 centímetros más adelantado siempre que la izquierda. Y ahí, por ejemplo, hay un factor de riesgo en cuanto a tener una lesión en esa pierna que está teniendo más carga, porque al apoyar, por ejemplo, más distal al cuerpo, la carga que recibe es más fuerte. Y la musculatura también. Y la musculatura. Todo ese tipo de carga de fuerza que tú realizas al apoyar contra el suelo la recoges tus huesos, tus ligamentos, tus tendones y tus músculos, que son después los que se lesionan. El cartílago también se lesiona un montón. Estamos hablando de algo de centímetro, 1 centímetro. Sí, es 1 centímetro, pero que se repite durante toda una carrera, por ejemplo, de 2 horas corriendo una media maratón. Sí. Imagínate cuántos centímetros 90 hay. minutos de fútbol. 90 minutos de fútbol, partido de baloncesto completo, 1 centímetro durante 2 horas. ¿Cuántos centímetros son? Entonces, ahí es donde, al fin y al cabo, las lesiones por sobrecarga, que son las que siempre vamos buscando con estas cosillas, no son lesiones agudas por golpes, son lesiones por sobrecarga y rehabilitación. Pues las lesiones por sobrecarga vienen aquí es cuando un chivatillo un poco de lo que vamos buscando. ¿Y eso puede tener solución? Porque si tienes 1 centímetro más largo una pierna que otra, eso no tiene arreglo. ¿Cómo se puede...? La solución normalmente se da primero se busca un poco lo que es la manipulación, la estructuración otra vez, la osteopatía, Sí. para reestructurar otra vez por si son causas articulares o musculares, entonces se busca reestructurar. Se vuelve a hacer otra vez el test, se ve cómo en ese caso ya va, si sigue ya yendo igual de mal, pues ya habría que buscar otra pauta. Después también se puede hacer telemetría, es decir, radiografía de todo el miembro entero, en el cual hay varios puntos que podemos medir y ver si hay una diferencia en centímetros considerable. Y siempre después, cuando ya se aplica un tratamiento, en este caso normalmente las plantillas, si no funciona todo el resto, se vuelve a realizar el test y se ve ya como el nivel, las barritas que vamos viendo ya son mucho más equiparables, son semejantes, no hay tanta diferencia. O sea que es curioso, y todo esto me imagino que con los deportistas de élite es el pan nuestro de cada día analizar la situación incluso antes de temporada o antes de... Es algo Hay equipos en primera que hasta que no salgan los parámetros iguales, después de una lesión, no dejan de que juegue. No permiten que vuelva a jugar otra vez, hasta que ahí el test no lo complete debidamente, vaya. Claro, ten en cuenta que esto que estamos aquí comentando de una manera así como curiosa, se traduce en rentabilidad deportiva, se traduce en dinero. Estamos hablando de y jugadores, en tiempo. De jugadores de millones de euros, de muchísimo dinero, entonces, claro, hay que tener el más mínimo detalle que tengas con ellos, es fundamental. Claro, pues fíjate que en la cámara lenta es verdad que se ven cosas curiosas, pues yo me he fijado que la pierna izquierda la apoya exteriormente más que la derecha, que va más plana. Efectivamente. Es curioso, ¿no? Estas cosas, como no sean así, es muy difícil de verlas. Es muy difícil. En esta imagen, si te observas, el pie izquierdo, la parte externa, la apoya más que la derecha, que es más plana. ¿Ves? Hay una diferencia ahí entre un miembro y otro. Ya las barras que estamos viendo de color azul son, en este caso, las que recogen toda la información. Esas barras azules. Esas barras azules se colocan sobre la cinta. Sí. Y son las que recogen, son un sistema de LEDs que emiten señales y las recogen en el otro lado, en el otro lateral de la barra. Y claro, en todo ese espacio que hay entre las dos barras, todo lo que hay ahí está analizado minuciosamente, todo lo que hay ahí. Entonces ahí es cuando ya esa información la vamos dilucidando y vamos viendo muchas cosas. Parece increíble, ¿eh? Parece de ciencia ficción,
Pero claro, insisto que todas estas pequeñas cosas se traducen en rendimiento. Tanto en rendimiento como en salud, porque normalmente nosotros vamos enfocados al tema de la salud. Claro. Ya en el caso de rendimiento ya vamos buscando otros compañeros en la unidad que ya se encargan de eso. Pero nosotros vamos al tema de la salud, lo que es la salud del deportista o de una persona. Y el mantenimiento del pie y de claro, toda... Claro. Esto se le hace normalmente a todo tipo de personas, no solo a deportistas, esto se puede utilizar con cualquier persona. Perfecto. Muy bien, pues vamos a llegar a ese punto donde hay que hacer un pequeño descansito e inmediatamente volvemos en La Salud a toda costa. Información publicitaria. Ya sabéis que estamos en esta primera parte del programa con Alejandro Castillo, que nos visita desde el Centro de Podología de Alta Precisión, ¿se dice? Sí. Podología de precisión, le hemos llamado. Bueno, está bonito. Podología de Precisión de Clínica Rincón. Y hemos hablado incluso de ese último método tan espectacular de los deportistas, que hasta son capaces de ver la distancia que hay de 1 centímetro entre una pisada y la otra. Pero repetidas durante 2 horas son muchos centímetros. Son muchos centímetros. Bien. Ha sido muy interesante conocer eso y hasta qué punto controlan los grandes equipos de fútbol o de baloncesto el rendimiento de sus deportistas de élite, que son inversiones tremendas, ¿no? Lógicamente. Pues sí. Fíjate que hablamos de personas y de salud, pero la rentabilidad y la economía siempre están presentes ahí. Está claro. Bueno, hay una patología frecuentísima en la planta del pie, que son los papilomas. Los papilomas. ¿Qué es eso de un papiloma? A ver. Los papilomas es una verruga plantar. Es como una verruga la que puede salir en la planta del pie y claro, en esta época son muy frecuentes. Normalmente está asociado a factores de riesgo como pueden ser la humedad, grietas en la piel, piel húmeda, ¿vale? Durante mucho tiempo y muchas veces al estrés, a las personas estresadas, con defensas bajas. Entonces, ¿Porque esto está producido por un virus? Sí, es un virus. Se produce mucho en niños que tienen defensa un poco más sin tanto desarrollo y en personas con estrés, con el trabajo, con la familia, lo que sea, que están un poquito más estresadas, pues es muy fácil de que lo suelan coger. Siempre el perfil del paciente es ese. Un papiloma. ¿Y consiste concretamente en qué? ¿Qué se produce en la planta del pie? Es un virus que se instaura en el pie y lo que hace es utilizar tus propias células para sí mismo. Es decir, solamente utiliza la parte más superficial del pie, es decir, nunca va a llegar a hueso ni va a atravesar, aunque se haga muy grande, pero Está claro... en la epidermis y la dermis. Claro, pero nunca... Y utilizando lo que es las células propias del pie. Es decir, utiliza tus células y esas propias esas se las va administrando y se hace más grande. Y hace como si tuviera un clavo ahí. Llega un momento que lo que duele realmente es porque parece que pincha, porque parece que lleva un clavo en la planta. Eso... ¿Tiene tratamiento podológico mediante fármacos, medicamentos, o tiene que ir a la cirugía? Porque ahí estamos viendo cirugía fundamentalmente, ¿no? No, ese es tratamiento con láser. ¿Con láser? Ese es tratamiento con el láser. Con el láser, efectivamente. Con el láser. Eso ya es al final, pero se puede de alguna manera utilizar otros métodos. Hay métodos que son un poco, claro, el tratamiento ya dependiendo del tiempo que quieras estar quitándotelo. Si te quieres quitar un poco más, pues se puede administrar fórmulas magistrales, se le administra al paciente y él se lo va colocando. Otras veces ya es que venga a consulta, se le administra uno un poquito más fuerte y en cuestión de un mes ya lo tiene eliminado. Y por láser sería lo mismo el que en consulta se está utilizando más, porque es el más efectivo. Es simplemente con láser. Y más rápido. Más rápido, un poco más costoso por el tema del láser, pero... Es lo que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Y lo va eliminando también de forma que no es cirugía. Ya en el caso de que sea uno más grande, que el tiempo de eliminación sea muy alto, pues ya se basaría en la cirugía. Alejandro, ¿cuánto tiempo cuando se utiliza el láser, cuántas sesiones de láser hay que hacer?
Normalmente en 3-4 sesiones ya lo podemos ver cómo está eliminado. En Total. 3-4 sesiones, 3 Sí. o 4 días, ¿con un intervalo de cuánto? De semana. Se deja un poquito de una semana o 2 semanas dependiendo de cómo vaya, pero normalmente una vez a la semana. La aplicación del láser, ¿qué suele durar? ¿5 o 6 minutos? ¿10? Es poco porque el láser es como que va quemando y lo que molesta un poco a lo mejor es la sensación de que quema. Pero durante 1 minuto, 2 minutos, ya cuando ya se vea que ese papiloma ya un aspecto de coagulación, pues ya se deja. Simplemente dependiendo del clínico, pues es más o menos tiempo, pero no es mucho. Bien. Y es el método más rápido que con tinturas y demás. Sí, este es el más, ahora mismo es el más efectivo. Es el que y más estáis rápido. aplicando vosotros. Ese se aplica allí, en Ajá. la clínica. Ajá. Y una vez que lo eliminas, tiene cierta tendencia a la recidiva, o sea, vuelve a aparecer ese papiloma, en otra parte puede aparecer, ¿cómo es eso? El papiloma, si no se elimina totalmente, vuelve a aparecer, por En supuesto. el mismo sitio. Si ya aparece otro, pues es porque se están manteniendo los factores que hemos hablado antes, de humedad, de zonas en las que puedes cogerlo por ser piscinas, baños públicos, duchas. Y claro, y ese estrés que también se está manteniendo, que favorece de que se instaure y sea capaz de invadirte. Bien, entonces, además de eliminarlo, como estamos viendo en las imágenes, el paso es eliminar los factores Claro, es lo más difícil, que lo han producido. pero es lo... Y hay que identificarlos, qué factores son, ¿no? Efectivamente. Bien. Hay que identificarlos. ¿Hay algún peligro de malignización? ¿Algún peligro? No. Ninguno. No, nunca suele ser un benigno, vaya que no... Eso es lo que vemos ahí, que hay en el interior de la piel, ¿no? Claro. El diagrama de lo que se va produciendo en esos papilomas. Bien. Bueno, pues otra patología frecuentísima. Y ahora más en el tiempo que vivimos del verano. Podología de precisión, lógicamente no puede haber más exhaustiva que cuando se utiliza el láser, ¿no? Más preciso, Sí. imposible. Bien. Vamos con otro aspecto que el podólogo tiene como, digamos, como un paradigma de lo que sucede. La uña encarnada. ¿Qué es una uña encarnada? La uña encarnada es la uña que se clava en la piel o que produce a lo mejor determinada dureza, que al final es una presión localizada normalmente en el canal ungueal, es decir, en la punta del canal ungueal, lo que es la zona interna de la uña o externa, y duele muchísimo. E incapacita también lo más grande. Siempre hay pacientes que incluso no pueden andar porque tienen una uña que se les está clavando. Es un crecimiento anómalo de la uña, ¿no? O sea, la uña va creciendo y se va clavando. A veces un crecimiento anómalo, que es cuando es un poquito más difícil ya de arreglar, y otras veces, sin embargo, es un mal corte de uña que ha producido pues, que se queden ahí restos de uña que después al crecer sí. no se ven porque no lo ves porque están tapados por la piel, pero debajo de la piel están produciendo una herida y se están clavando. Muchas personas son reacias a ir al podólogo y esto se va enquistando, ¿no? ¿Qué aconsejas que se haga? ¿Cuándo es una señal de alarma? ¿Cuándo tenemos que ir sí o sí al podólogo en función de lo que vemos en el pie? Porque muchas veces nos identificamos, bueno, puede ser un padrastro, Sí. puede ser tal, Siempre. y no le damos importancia. ¿Cuándo se identifica que hay un mal crecimiento, que hay una infección ahí? Cuando va doliendo ya y al palparte vas notando como que hay algo que pincha, que es una sensación de un dolor grande, no debería dejarse, porque ya produce una inflamación y la inflamación lo que va ya es deformando un poco las partes blandas. Entonces, cada vez la inflamación siempre se produce, pero no siempre es capaz de recuperarse hasta donde estaba al principio. Es decir, siempre va a haber una deformación cada vez más, cada vez que se inflame y se desinflame, pues eso va generando que vaya deformándose y cada vez esté más encima de la uña, en la piel. Y es más fácil de que se clave, más rápido y cada vez cuando se arregla dura menos. ¿Hay alguna prevención de la uña encarnada? El corte es fundamental, el corte de la uña, y con un elemento, un equipamiento bueno al corte. ¿No? Lo que unas tijeras siempre suele dar más dificultad y un corta uña nunca suele llegar hasta donde es necesario. Por tanto, es... Un alicate en este caso. Pero eso ya de manejo del podólogo. Hay alicates también en centros de salud y farmacia que los venden y que dan muy buen resultado. Para quitar esa uña. Bien, uña encarnada. No tiene ningún tipo de complicaciones, ¿no? Sí, tiene complicaciones cuando ya produce infección. Entonces ya cuando ya es una uña que está muy cronificada y que produce infección, lo que habría que pasar es a la cirugía. La cirugía ya sería un tratamiento definitivo. Está el tratamiento un poco más conservador, que es posponer un poco que no vaya produciéndose continuamente, y ya cuando ya se produce cada poco tiempo, cada 2 semanas, 3 semanas, ya lo que se opta es
por operar esa uña, eliminar esa uña que se está clavando, y la matriz ungueal con láser se le da un toquecito. Ah, con el láser también se utiliza. Con el láser se utiliza la verdad es que la rehabilitación es espectacular. En cuestión de días ya el paciente está totalmente con vida normal. Bien. Muy bien, Alejandro Castillo, de Clínica Rincón, de esa podología de precisión tan bonita, ¿no? De esa unidad de podología de precisión. Sí. Me ha llamado muchísimo la atención el tema de los deportistas de élite, hasta qué punto se estudia la longitud de la zancada, la colocación. Muy interesante. Bárbaro. Muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Igualmente. Gracias, que pase un buen verano. Igualmente, que paséis un verano espectacular. Eso por es. aquí. Ahora nos vamos, inmediatamente vamos a recibir la visita del doctor Cuevas y la doctora Navarro, pero antes uno de nuestros 101 remedios, en este caso el test protagonista, ¿eh? Vamos. Para acabar con los hongos en los pies existen multitud de remedios caseros, aunque el aceite del árbol del té suele ser infalible para decirle adiós al pie de atleta de una vez por todas, debido a su efecto antibacteriano. El aceite del árbol del té se obtiene de las hojas del árbol del té, que no hay que confundir con la otra planta que se utiliza para hacer el té negro y el té verde, ya que no existe ninguna relación entre ambas. Para prevenir el pie de atleta, ponga unas gotas de aceite del árbol del té sobre sus manos. Después, extiéndalas sobre sus pies, realizando un suave masaje y centrándose de un modo especial en las zonas en las que hayan aparecido los hongos. Para que el efecto sea aún más intenso, cubra sus pies con unos calcetines gruesos o un gorro de ducha y deje que el aceite del árbol del té actúe durante toda la noche. A la mañana siguiente lave sus pies utilizando su gel habitual y antes de irse a dormir repita esta misma operación durante varios días.